Es la 1 de la tarde con 38 minutos en la Ciudad de México y el centro del país. Gracias por seguir con nosotros en la segunda emisión de Imagen Informativa. Vamos a platicar a continuación sobre el diferendo que se ha dado en torno de lo aprobado en el Congreso de la Unión, la Ley de Responsabilidades Administrativas, la llamada Ley 3 de 3, que de acuerdo con la forma en que fue aprobada ha generado posiciones a favor y en contra. Ya decíamos aquí en este espacio, lo cubrimos, se lo dimos a conocer, que los empresarios pues salieron a la calle, al Ángel de la Independencia, a manifestarse en contra de lo aprobado. Y en particular, un punto que ha generado polémica ha sido pues la iniciativa de que los empresarios que proveen de servicios o cuyas empresas proveen de servicios al gobierno sean incluidos también en esta llamada ley en esta llamada ley 3 de 3. Tengo en la línea telefónica al senador Manuel Cárdenas Fonseca, senador sin militancia partidista, quien presentó una reserva a la ley que obliga a empresarios que tienen contratos con el gobierno a presentar también estas 3 declaraciones en el marco de esta llamada ley 3 de 3. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Pascal? Gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias por estar con nosotros. Bueno, insisto en lo que decía, ha generado polémica. Ayer los empresarios llamaban una ocurrencia al hecho de incluirlos también como sujetos obligados por la Ley de Responsabilidades Administrativas. ¿Usted qué les respondería, senador Manuel Cárdenas? No, yo respeto que la gente emita juicios, no lo comparto. No puede ser una ocurrencia algo que si el señor hubiese leído mi posicionamiento e inclusive la carta que les mandé con toda anticipación respecto de la declaración Tijuana, ahí advertirá que desde hace mucho yo quise entrar, desde que fui legislador local y mucho antes cuando fui gerente general de la Cámara Nacional de la Industria Naval, para que ataquemos la impunidad y la corrupción. Aquí de lo que se trata es de atacar la impunidad y la corrupción, provenga de donde sea. Este no es un asunto, para mí, desde mi perspectiva, de ataque a los empresarios o a unos empresarios, porque yo no generalizaría. De ahí entonces que cuando me reservé los 18 artículos, les avisé antes que iba a hacer esa reserva y las razones por las que iba a hacer esa reserva y qué contenía esa reserva de 18 artículos. Y esa reserva de 18 artículos contenía las expresiones que todas las fuerzas políticas que hay en el Senado a través de siglas partidistas habían expresado de tiempo atrás. Desde iniciativas del PAN que querían piso parejo para los empresarios, por así decirlo, sí, hasta expresiones del PRD o del PT o del Movimiento Ciudadano diciendo que estaban hartos de empresarios que coludidos con el gobierno hacían negocios ilegales con el gobierno, en fin. Eso es lo que hice yo y como ahí se los expliqué, sí, le daba orden, estructura y contenido a sus expresiones, les daba forma, pero porque yo desde hace muchísimos años estoy en contra de la impunidad que vivimos y de la corrupción que sufrimos. Senador, déjame detenerlo ahí, es importante lo que nos está diciendo y quisiera que se uniera a esta conversación el doctor Marco Antonio Fernández, investigador cómo no, con mucho gusto, de México Evalúa. Gracias, senador, y profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Él participó en la presentación de la iniciativa ciudadana de la Ley 3 de 3. ¿Qué tal, doctor Marco Antonio Fernández? ¿Cómo está? Hola, Pascal. Muy buenas tardes, senador. Escuché los argumentos del senador puntualmente. Escuché, por supuesto, su posicionamiento cuando se estaba haciendo el debate en la madrugada hace un par de días. Y la verdad, difiero respetuosamente, pero con toda claridad, de lo expresado por el senador. Comparto la preocupación de que el fenómeno de la corrupción no es un fenómeno que solo se centre en el ámbito público y es necesario combatir la corrupción también desde el ámbito privado. Por eso, precisamente como miembros de las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos con los senadores de todos los partidos políticos en las distintas leyes, no solamente en la de responsabilidades,
justo en el capítulo de la parte penal, fuimos los que propusimos penas más fuertes precisamente contra aquellas personas morales o físicas con actividad empresarial que cometieran hechos de corrupción, actos de corrupción, y así se incorporó en el Código Penal aprobado por el Senado. Asimismo, hay un capítulo destinado a faltas administrativas graves dentro de la Ley de Responsabilidades cometidas por los actores del sector privado. En ese sentido, la preocupación compartida con el senador de combatir la corrupción en el sector privado, porque en este juego no es solamente uno, sino lamentablemente hay dos, está atendida. Lo que, y no me dejará mentir el senador, nunca hubo en todas las mesas técnicas en las que participaron los senadores de todos los partidos políticos, ningún artículo en los términos del artículo 32 que surgió a partir de las reservas que presentó precisamente el senador. Y lo peor es que no es solamente la rendición de cuentas pareja, que por supuesto se necesita de todos los empresarios y demás que tengan algún vínculo de los recursos públicos, sino que en la redacción aprobada implica que también toda persona física que reciba y ejerza recursos públicos, léase por ejemplo los estudiantes del CONACYT, léase por ejemplo los adultos mayores que están recibiendo recursos, los distintos programas, tanto federales como estatales, ese tipo de individuos van a tener que presentar estas 3 declaraciones. Peor aún, para complicarlo más, en el propio artículo que propuso el senador y que finalmente aprobaron las distintas fuerzas políticas, viene que también las personas, los trabajadores que hayan recibido... Gracias, Pascal. Hola, Marcos. Mira, lo que plantea Marco en principio dice no comparte, se fue al fondo, pero cuando yo no me he ido al fondo, ¿no? Yo simplemente dije qué había hecho en razón de qué. Y yo aplaudo que él esté de acuerdo, hasta donde yo voy en mi exposición, en decir que el tema es la impunidad y la corrupción, provenga de donde provenga. Para no decir en qué espacios puede haber mucho, o en qué espacios puede haber poquitas, o en donde no hay, de donde venga. Pues hasta ahí estaríamos de acuerdo. Luego él entra en el tema. En el tema, yo en su momento le hice llegar a las comisiones y a los coordinadores parlamentarios y a los medios de comunicación las opiniones técnicas, jurídicas, sobre las cuales vertía mi opinión respecto de lo que planteaban los documentos de trabajo que habían llevado en las comisiones. Y yo les comentaba inclusive que no podíamos estar poniendo textos que iban más allá de la reforma constitucional que ellos habían trabajado y en la que ellos habían participado, en las disposiciones jurídicas que se originaban de esa reforma constitucional. E inclusive les señalaba que tampoco podían ir contrarias al artículo 6 constitucional, ni mucho menos al artículo 20. Por eso lo que yo planteaba ahí, y siempre fue la premisa en mi exposición, es la presunción de inocencia y la buena fe. Ahora bien, si quisiéramos irnos a cuál es la tendencia internacional, pues habría que irnos inclusive a lo que dice la ONU, o la OECD, o las distintas corrientes de pensamiento. Lo cierto es que aquí en nuestro derecho, inclusive ni la Suprema Corte hace diferencias alguna entre el servidor público y el ente privado para estos efectos, de que se considera la vida privada, la vida íntima y los riesgos que implica en darle publicidad excesiva o fuera de lo que establecen los marcos de la propia Constitución. Y entonces, el planteamiento que hizo un servidor, insisto, fue, por decir, la primera iniciativa que planteaba este grupo de la sociedad, y por eso les dije, uno es importante, sean 3, sean 7, si se trata de combatir la impunidad y la corrupción, todos son importantes, pero no podemos ir a pedir más transgrediendo el derecho que tiene el otro. Y esa ha sido una base, y difícilmente creo que alguien pudiera estar en desacuerdo de eso. Y por eso yo les decía, a ver, ¿por qué no ponemos en contexto de la reforma constitucional
¿Por qué pedir más declaraciones que las que se establecen en la Constitución? Ahora bien, el debate puede dar para mucho, pero si sacamos un pedacito del todo, entonces descontextualizamos el tema. A ver, senador, pero sí quisiera preguntarle por lo que Sí. manifestaba Marco Antonio Sí. respecto de que esto hará obligatorio a un número muy grande de personas de presentar una declaración 3 de 3, adultos mayores que reciben ingresos vía programas sociales, personas que trabajan en cualquier capacidad dentro de empresas contratadas. ¿Usted A ver, qué respondería a esto? sobre eso, vamos a pensar. Porque queremos ir a la vanguardia cuando todavía no tenemos muchas veces en grandes segmentos de la población la cultura o en las instituciones para corresponder a lo que pretendemos. Tú en Estados Unidos, en Canadá, en Suiza, desde tu computadora accesas a una base de datos y ahí sacas quién es Manuel Cárdenas, en qué empresa está, cuál es la posición accionaria. Aquí ya te piden esa información cuando tú vas a concursar, por ejemplo. Te piden que hagas una declaración de que estás al corriente del pago de impuestos, ¿no? Y presumen tu buena fe. Cuando tú vas a recibir un beneficio, ¿eh? No hay que confundir los beneficios de los programas asistenciales Sí. con participar de la renta para obtener un lucro. Senador. A ver, Marco Antonio Fernández. ¿Sí me explico? Perdón, ¿Eh? a ver, Sí, con mucho gusto. usted, obviamente puede ver el texto que usted propuso en la en el artículo 32 en Sí, así el inciso es. B. Y Sí, así justo, es. perdóneme, pero justo Sí. si usted quiere ir a la vanguardia y el Senado quería ir a la vanguardia de las prácticas internacionales, en los países que usted mencionó, son Sí. públicas con detalle las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos. No Sí. es de los agentes privados. Y no es una cosa de defender al empresariado. Yo lo que le pregunto, ¿vio su fracción segunda de ese artículo Claro. 32? Claro Por supuesto que la vi. que eso implica que las personas que yo mencioné, los beneficiarios adultos mayores de los programas, por ejemplo, van a Ajá. tener que presentar su 3 de 3, pero Yo creo- en el yo caso de creo que ustedes tiene- yo no creo que presentemos, tiene- en el caso de ustedes no presenten, como sí se hace en la vanguardia del mundo, versiones públicas detalladas de este punto. Me parece que en creo ese que- sentido, yo creo o sea, que si vamos a piensen- tomar del derecho Perdón. internacional lo que es lo bueno, tomemos en serio las mejores prácticas A y ver. dígame, por favor, un país donde los términos del artículo 32 que usted propuso estén en la legislación vigente. Ninguno. Bueno, Ninguno. número uno. Usted dijo, la OSD dice las prácticas, justo la OSD dice que lo que tiene que ser público son las versiones públicas de los trabajadores del servicio del Estado, y eso Ujú. no está siendo público. A ver, permítame tantito. Usted está resolviendo como si fuera la verdad absoluta. Y yo respeto, no comparto que ustedes quieran llevar a una persona que es beneficiaria vía el gasto con una persona que establece un vínculo para obtener una renta. Son dos cosas muy distintas, ¿eh? Perdón, yo no lo quiero llevar. Usted lo llevó Por eso. con No, la aprobada no, legislación no, en el texto no, en el no. que está. No, Perdóneme, usted si está no haciendo una nos impute interpretación equivocada. las responsabilidades legislativas que usted tiene. Por eso, Perdóneme, a no ver. nos impute eso. Espéreme, pues es que usted se está, y se lo respeto, no lo comparto, usted se está erigiendo con una interpretación que no es el sentido del legislador. O sea, y bueno, pues yo respeto que usted quiera pontificar y advertir que así tiene que ser, yo no lo comparto. Yo no confundo a aquella persona físico-moral que actualiza su relación con el Estado para obtener una renta, un beneficio, utilidades en función de su contraprestación, con una persona que está siendo beneficiaria por sus necesidades en condiciones de inequidad de cualquier tipo, vía gasto. No, el señor ese no está entrando con el Estado para obtener... Lamentablemente, senador, lea por favor la No, claro fracción que que lo usted leí, pues, propuso, pues, sí, y yo lo hice. justo esa distinción no está No. en Ahora, los términos ¿qué que usted les planteó. preocupa? ¿Qué les preocupa respecto de esas gentes que no están en el espectro
si ustedes están planteando que es la actividad empresarial. Evidentemente, si fuera el caso, suponiendo sin conceder, si fuera el caso, no es el interés que ustedes han advertido desde el origen de esto. Entonces el juzgador, dirá, de la falta de rendición de cuentas de los servidores públicos. Ese es el problema que hemos advertido. ¿Me puede escuchar si es tan gentil? Mire. Y entonces el juzgador dirá, pues no aplica porque los señores no están actualizando una relación para obtener una renta, los adultos mayores y los becarios. Respecto de lo otro, para obtener una renta, respecto de lo otro, escúchame pues digo, con todo respeto, yo no tengo ningún inconveniente en escucharlo. Y en todo caso, usted advierte un criterio que le es muy respetable, que no lo comparto, que sea la autoridad correspondiente. Ahora, lo que les preocuparía a ustedes es el 32. Vamos a pensar en el 32. A ver. No nos preocupa el 29 y el 32. Por eso, pues estamos en el 32. Vamos a pensar y vamos a juntarlos porque son parte de lo mismo. Vamos a pensar que ustedes dijeran, es que tienen que presentar las 3 declaraciones. El texto constitucional, y se los dije desde un principio, pues entonces hay que ir a otra reforma constitucional. En los términos en que quedó la reforma constitucional, es inconstitucional, es contrario a lo que se acaba de aprobar. Sí, perdón, pero eso, precisamente, ese es el punto del debate. Justo la parte constitucional permitía, perdóneme, senador, sí, pero en la parte constitucional sí permitía establecer mecanismos de detalles públicos, por supuesto, considerando que no hubiera violación a datos personales de los funcionarios públicos. Sí se podía hacer versiones públicas de sus declaraciones patrimoniales y de intereses, como ocurre en las mejores prácticas internacionales. Vámonos a ese tema. De las cuales precisamente usted mencionó. Y lo peor del caso es que vamos por aproximaciones, pues. Situémonos ahí. Usted acaba de hacer una aseveración que yo comparto. Sin embargo, fíjese lo que le voy a decir, aún cuando la Constitución, en los términos en la que la dejaron, solo habla de 2, no habría la obligación del impuesto sobre la renta. Pero suponiendo sin conceder que la dejáramos, la dejamos y que el que la quiera presentar, que la presente, y el que no, que recurra a la protección de la justicia porque él considera que no está obligado. Punto. Lleguemos al escenario. Traducido en español para que entienda la audiencia, lo que usted nos está diciendo es que si el beneficiario de una beca del CONACYT en su interpretación no debería de estar obligado a presentar estas 3. No, porque él no está teniendo a las instancias jurídicas de justicia. No, señor, para que entonces, el becario no está actualizando perdón, es que su fracción 2 del artículo 32 no dice en la actualización de una ganancia o una renta respecto al Estado. Dice que ejerza y reciba recursos públicos. Y un becario ejerce y recibe recursos públicos a través de la beca que recibe del Estado. Es por eso que tendría que estar bajo ese texto que ustedes aprobaron, presentando sus declaraciones. Ahora, quisiera yo intervenir brevemente, si me permiten. Vamos a poner, Pascal, es tan sencillo como esto. Sí, quisiera hacerles una pregunta. Con mucho gusto. ¿Creen ustedes que esta ley de responsabilidades administrativas terminará judicializándose? Lamentablemente creo que sí. Creo que sí. Hubo muchos avances, Pascal, en las distintas leyes, y lamentablemente se ensombrecen por estos 2 artículos que sí me parece que una irresponsabilidad. Artículo 29. Vamos a ponerle orden y si gustan ustedes, es una petición muy respetuosa. Vamos a ver el artículo 29. Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas, salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Eso es muy amplio, ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y nada más, perdón, senador. No pudieron ser de otra manera. Sabe que el concepto de vida privada no está definido legalmente.
bajo ese Tendrá que concepto, definirse. senador, va a Pero haber, permítame obviamente, tantito. si un formato, algún individuo considera que el formato no es el adecuado, por supuesto Permítame que lo va a tantito. litigar. Por eso, permítame tantito. Y dice después, para tal efecto, el comité coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, no del Estado, a propuesta de ellos, emitirá En los donde la formatos mayoría son, respectivos. en donde la decisión para el último formato la toma la mayoría justo del comité coordinador del sistema, en No, donde aquí dice, 6 de sus permítame. integrantes son Permítame. funcionarios públicos. Permítame, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos quedan en resguardo de las autoridades competentes. ¿Qué es lo que les dice para mí este artículo 29? Serán los ciudadanos los que digan que hasta donde la ley les permite y no se transgrede el derecho de otro. En los términos en que eso está es la faltar- Constitución. Perdón, senador, con todo respeto, eso Dígame. es faltar a la verdad, porque No, justo pues, lo acaba de pues, usted está. leer, Dígame, usted lo ¿sí? acaba de leer. Claro. El formato lo propone el comité Claro. ciudadano y la decisión Claro. lo toma el comité coordinador, donde No hay podrá- 7 miembros. Es- 7 para mí miembros. es- para mí- de esos para mí 7 es una- miembros, ¿me permite, senador? De esos 7 Sí. miembros, ¿cuántos son funcionarios públicos? 6. Escúcheme lo que le ¿Cuál va a voy a ser la decir. posibilidad de que por más aguerrido o por mejor intencionado el ciudadano que presente un formato amplio de declaración para que sea pública, va a ganar la votación frente a los señores? Voy a tener Dígame, que ¿qué va a pedirles pasar? que hagamos un, A ver, un- Pascal. un breve resumen Sí. o una puntualización Bueno, yo voy final. a dar mi opinión porque con mucho gusto. necesitamos Si tienen- necesitamos si no irnos a un tienen corte. inconveniente, Les vámonos pediría que más rápido. les pediría que en 30 segundos cada uno, Sí, claro. dejando hablar al otro, hiciera una puntualización final, si me permiten. Con mucho Si me gusto. hacen favor. Claro que sí. A ver, doctor Marco Antonio Fernández. Mira, sí me preocupa que lamentablemente, pese a que hay un montón de cosas que son muy rescatables de la legislación, de las distintas legislaciones que se han aprobado en este primer paquete de combate a la corrupción,